de extradición, sobre todo a Colombia, podría demorar un tanto más. A esta hora en nuestros estudios tenemos al doctor Alfonso del Carpio Delgado. Él es un juez supernumerario del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan del Lurigancho, que justamente él fue cesado el viernes, el 15, por no haber dado luz verde a la extradición activa de la bebecita del crimen, la bebecita del TikTok, Wanda del Valle. Doctor del Carpio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora sí se ha dado la extradición activa y usted consideró que no se debería dar? Bien, en el Código Procesal Penal existen ciertos requisitos para acceder a una extradición. Hay que entender que el país extranjero tiene que aprobar esa extradición. Entonces nosotros, para enviar el cuaderno, tenemos que comprobar que exista un hecho que tenga carácter de delito, que haya elementos de convicción, que haya una orden de detención con fines de extradición, y cuando se cumplen todos los requisitos, se eleva a la Corte Suprema, se hace todo el trámite y la Corte Suprema de Colombia aprueba. Pero si nosotros... Como es un proceso, pero vamos paso por paso. A ver, en el primer punto, ¿había los motivos para que se dé en ese aspecto? No había los motivos. El requerimiento fiscal es la base para que el juez resuelva. El juez no puede buscar en otros requerimientos o en la carpeta fiscal y suplir la tarea del Ministerio Público. Conspiración al sicariato, ¿no? Que es lo que se le indica a Wanda del Valle. ¿Por qué no tipificaría un presunto delito de ese tipo? No, conspiración para el sicariato tipifica un delito. Ese es el título de un supuesto. O sea, el Código Penal establece un supuesto que si lo cometes, estás incurso en ese delito. Entonces, ¿qué tiene que describir el Ministerio Público? Una conducta que se parezca a la descrita en el Código Penal. ¿No se describió? ¿El fiscal a cargo de este caso no lo describió como tenía que hacerlo? El fiscal describe una serie de hechos que corresponden a otra investigación. ¿Como por ejemplo? Que entraron a un bar, que persiguieron a una persona, que esa persona les dio un dato, que ese dato los llevó a otra intervención, de la otra intervención capturan a Castaño Flores, quien no es un testigo, es un imputado, quien habría dicho, ¿no?, que ella ofrece dinero, y como él dice, lo incorporan como imputado también. O sea, se supone que el delito es... O sea, ¿la responsabilidad de quién es? De que no se dio en ese momento, no se dio luz verde a la extradición activa, según usted. No es el estadio procesal. Porque la verdad es que aquí todos los jueces, y discúlpeme, se lavan las manos, ¿no? Dicen que es responsabilidad de la policía, otros dicen que es la responsabilidad de la fiscalía, que el juez no puede corregir lo que el fiscal hace mal, a pesar de todas las pruebas y todas las evidencias que vemos día a día en la televisión, y lo que hemos visto en este caso, con el maldito Cris, con Wanda del Valle y demás. Bien, le explico. El Código Procesal Penal establece 3 etapas bien definidas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio. En las diligencias preliminares uno puede tener una noticia criminal, algún indicio revelador, y formaliza investigación preparatoria. ¿Para qué formaliza investigación preparatoria? Para recabar elementos de convicción. No, recién para recabar los elementos. Y ahí, cuando ya se formaliza, puedes pedir una prisión preventiva. ¿Qué se necesita para una extradición? Tener todos los elementos. Y en este caso no se tenía nada. No, porque recién ha formalizado. Si tuviera todos los elementos... Ahora, ¿qué significa? Que la extradición que se ha aprobado el día de hoy, usted me dijo antes de la entrevista que puede haber sido debido a la presión mediática, debido a la presión de repente de hasta la propia presidenta, ¿no? Porque se ha manifestado, también el propio presidente del Poder Judicial se ha manifestado, que ustedes también tienen que actuar de conciencia, ¿no?, poniendo en el centro el bien común, algo que estamos viendo que lamentablemente muchos jueces no están haciendo. Le planteo un escenario. ¿Qué pasaría relacionado si a para que la gente entienda? Porque la verdad yo me pongo en el otro lado y eso indigna, porque presentamos una serie de notas y no prosperan las cosas como deberían ser. Y los delincuentes están ganando cada vez más terreno. Justamente por hacer caso... Las mafias organizadas. Precisamente, por obviar ciertos requisitos, los jueces otorgan prisiones preventivas, acceden a ciertos pedidos, sin observar ciertas deficiencias. Llega a juicio oral
esas deficiencias son insubsanables porque debieron subsanarse con el juez de investigación ¿En preparatoria. este caso se han subsanado? No, En el caso de la extradición que ha dado el juez esta vez, el día de hoy, ¿no se han subsanado los problemas que usted vio? no hay ningún Porque usted antecedente. dice que el fiscal no incluyó el tema y no homologó el delito con la legislación colombiana. Claro, o sea, para nosotros pedirle a un país extranjero que le extradite, tenemos que decirle, en tu legislación, esta conducta se tipifica en tal norma, en tal Ok. ley. ¿Usted no actuó sometido a algún tipo de amenaza, de presión, No. Mi resolución de está- corrupción? Porque es lo que hasta algunos piensan. Mi resolución está fundada en derecho, están citados todos los artículos, Pero fue cesado. pero en la resolución de cese dice, lo ceso para ver si es que ha actuado conforme a ley o no. O sea, no saben si ha actuado conforme a ley o no. Usted dice que se actuó conforme a ley. Así es. Así es, yo he actuado conforme a ley. Estoy dándoles la explicación de que para una extradición se necesita elementos de convicción. Se formaliza la investigación para recabar los elementos de convicción. ¿Qué tenemos acá? Una investigación que se ha formalizado. Si tuviera los elementos de convicción suficientes, existiría una acusación, ¿no? Y en todos los tratados, por ejemplo, existe uno conocido de Prado Saldarriaga, que es de la Pontificia Universidad Católica, dice que es para juzgamiento, no para investigar. Bueno, doctor, ojalá, vamos a esperar, ojalá que la extraditen lo más pronto posible porque él, Wanda del Valle, tiene que responder mucho ante la justicia de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y claro, tiene que entender la posición hasta de la propia presidenta, del propio presidente del Poder Judicial y sobre todo del ciudadano de a pie, que ven los jueces que están cometiendo pues las acciones no esperadas, ¿no? En medio de esta lucha contra el crimen organizado. Muchísimas gracias, doctor Del Carpio, Gracias. por haber estado con nosotros. Vamos ahora justamente lo que habíamos anunciado.